Voy a esperar que se unan un poco más. ¿Hay alguna duda con respecto al ejercicio? Creo que terminé justo. ¿Cómo se acabó el tiempo? ¿Alguna duda de ahí sobre cómo usar TestStudent o algo así? En la prueba el profe dijo de que podían usar todo lo que quisieran. Así que eso me imagino trae ventajas y trae desventajas. Porque al tener todas las herramientas puede que la dificultad suba un poco. No lo sé, la verdad. Eh, pero me imagino que algo así tal vez va a haber menos tiempo o tal vez ejercicios más largos. Entonces ahí tienen que ir practicando de todas las maneras posibles cómo se les acomoda más para hacer los ejercicios, ¿vale? Pero al menos el profe dijo que podían usar lo que quisieran. Eso igual siempre puede ser una ventaja. Vale, entonces ahí no hay ninguna duda en este ejercicio. Si no, pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio es ahora sí de comparación. Dice, la centina es una composición de aceites e hidrocarburos de desechos utilizados en motores y turbinas de barco y para abastecer de energía las necesidades de la máquina. Lamentablemente, estos aceites son eliminados al mar en un promedio diario de entre 13.000 y 26.000 litros por cada 2.000 pasajeros. El área de impacto ambiental de una empresa dedicada a desperdicios marítimos propone un sistema para evitar la contaminación de estos líquidos oleosos por parte de sus cruceros. Además, propusieron analizar la centina eliminada por un buque comerciante para un mejor reflejo del contexto marítimo. Estos datos son y muestran litros de centina expulsados por cada mes en los dos cruceros. Y la primera pregunta nos dice, calcule los intervalos de confianza de los promedios para ambos cruceros, con un 95% de confianza. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos antes. Lo voy a compartir el Excel. Tenemos aquí. Tenemos todos los datos, 12 meses, por tanto 12 datos cada crucero. Entonces, en general vamos a tener grado de libertad 12 menos 1. Vamos a tener el porcentaje de confianza alfa va a ser 1 menos 0,95. Entonces, alfa medio va a ser 0,025. Esto va a ser igual para todos. Con esto, antes de sacar hasta el promedio, podemos sacar directamente la TestStudent, porque tenemos que no conocemos no conocemos la desviación estándar poblacional. Aquí podemos asumir que va a ser distribución normal. Aquí, si no me equivoco, no lo decía en ningún lado. Pero lo más probable es que el profe en el certamen les ponga, asuma que es distribución normal, o ustedes lo pueden asumir. De hecho, lo mismo pasa, no sé si se acuerdan de la primera ayudantía, que había que completar una tabla, la tabla de frecuencia, y ahí tampoco salía que era distribución normal. Entonces uno lo puede asumir. A nosotros me acuerdo que en mi certamen salía eso y muchas personas no supieron qué hacer. Y claro, si uno asumía que era distribución normal, tenía la ventaja de que la media era igual que la moda y la media. Son cosas que uno puede hacer, ¿ya? Entonces, asumiendo que es distribución normal, podemos usar la t-student y nos vamos a la tabla. Estoy intentando cambiar. Ahí sí, nos vamos a la tabla y buscamos
11 y 0,025 nos da 2,201. 2,201. Esa va a ser nuestra T para ambos cruceros. Y acá abajo podemos calcular el promedio y la desviación estándar. ¿Vale? Igual como lo habíamos hecho antes, todo igual. Sacamos el promedio de esto y la desviación estándar de esta parte. Ojo que la desviación estándar debe ser muestral, ¿vale? Si lo usan por Excel tiene que ser .m, ¿ya? Y ojo también porque si es que ustedes lo calculan desde la varianza le aparece con P y S, ¿vale? Y si ven en la descripción, cuando sale S es muestral y la P es de población, ¿ya? Entonces ahí para que no se confundan, porque en esta es S y P, y para la desviación estándar es M y P, ¿vale? P es para, a ver, desviación estándar en función de una muestra, y aquí es población total, ¿ya? Entonces tenemos que sacar la desviación estándar de la muestra de todos los datos, y aquí hacemos lo mismo para el lado. Entonces, teniendo eso, vamos a tener el límite inferior y el límite superior, que va a ser exactamente lo que hicimos anteriormente. Calculamos el promedio menos la t-student por la desviación dividido en raíz de 12. Y en esta parte es el promedio más la t-student por la desviación estándar dividido en raíz de 12. Y hacemos lo mismo para el lado. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ambos intervalos de confianza de la media y los voy a dibujar en la pizarra. ¿Cómo sería? Tendríamos de 12 aproximadamente hasta 20, digamos que está acá. Este es 20, 6, 14, y este es, perdón, este es 25,642, 25,642, 18,244. Y vamos a tener acá entonces que va a ser esta parte 12 y 20. Esto va a ser 12, 12 y 4. Y esta parte va a ser 20, 6, 14. Entonces vamos a tener así. Ahí sí. Sí. Entonces vamos a tener, esos van a ser los intervalos de confianza. O sea, perdón, los intervalos de, sí, los intervalos de confianza. Entonces, como conclusión, que porque nos preguntan en el enunciado si es que se puede decir que uno tiene más, dice, ¿cuál crucero derrama menos contenido oleoso? Y si es posible determinarlo. Esa es la pregunta B, porque la primera solamente decía calcular los intervalos. Entonces, para la B, nosotros podríamos decir, o sea, como muy apresuradamente, de que el barco de acá, el crucero de acá, que sería el crucero 2, sería el que tiene menos contenido oleoso, pero en realidad tenemos que decir que no hay diferencias significativas porque se interceptan ambos intervalos de confianza, ¿vale? Entonces no es posible determinar cuál tiene menos contenido oleoso, ¿ya? Ahora, la pregunta C dice de que el ingeniero responsable rectifica en un 80% de confianza las mediciones del crucero modificado. ¿Puede ahora determinarse cuál crucero deposita menos residuos en el mar? O sea, la pregunta C
nos dice de que ahora se va a calcular con menos porcentaje de confianza. O sea, de que, como ya le había dicho al principio de la ayudantía, cuando hay mayor porcentaje de confianza, nuestro intervalo se va a agrandar, porque ahora vamos a tener más datos. Si nosotros agrandamos nuestro intervalo, vamos a tener nuevos datos incluidos en el intervalo. Entonces vamos a tener mayor probabilidad de que el promedio en este caso esté contenido en esa parte que ahora incluimos. Entonces por eso aumenta la probabilidad. Pero ahora en el caso contrario, que tendríamos un 80% de confianza, va a disminuir, se va a achicar más. Entonces puede pasar que ahora en este intervalo se achiquen tanto ambos que se separen. Y ahí si es que se llegasen a separar, vamos a poder concluir algo, ¿vale? Pero, claro, po, hay que decir en las conclusiones, si es que llegase a pasar, de que hay diferencias significativas, de que hay, uno es menor que el otro y por tanto uno eh, tira menos cantidad de residuos al mar, pero con un 80% de confianza, ¿vale? Siempre tener en cuenta eso. Entonces, lo único que hay que hacer ahora para cambiarlo del 80% de confianza es buscar una nueva test student, porque esto te va a cambiar. Va a el alfa 80% va a ser 1 menos 0,8. Entonces alfa medio nos va a dar 0,1. ¿Vale? Entonces con esto vamos a tener una nueva test student. Con eso vamos a tener un nuevo error. ¿Vale? Nos vamos a la tabla. Vamos a tener 11 y vamos a tener 0,1. Entonces vamos a tener 1,363. ¿Vale? Un grado de libertad, o sea, 11 grados de libertad y 0,1, que va a ser nuestro alfa medios. Entonces, 1,363. 1,363. ¿Ya? Y con con ese nuevo test vamos a poder calcular los nuevos intervalos de confianza. Aquí los voy a cambiar solamente de posición. Voy a cambiar este de acá y este igual. Ahí. Y estos también. Ahí sí. Entonces nos dieron esos nuevos valores que si se fijan, bueno, ahora no es tan necesario graficarlos, porque si se fijan, este valor mínimo que tenemos acá en el intervalo es mayor que que el valor máximo del crucero 2. Entonces eso quiere decir que este intervalo, tiene diferencias significativas con este, porque justamente están separados por esa diferencia que tienen estos dos números. Con eso, ahora con un 80% podríamos concluir, como yo le decía antes, que van a haber diferencias significativas y que el crucero 2 efectivamente va a ser el que contamina menos el mar, con un 80% de confianza de los datos, ¿vale? Esas son las conclusiones que se pueden sacar al respecto. Y luego, eso va a ser todo hasta la pregunta C. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Algo que no le haya quedado claro hasta ahí? Si no, hacemos la D. Que la D dice, si se determina que la desviación estándar poblacional es igual a la calculada, muestral. ¿Qué sucede con los intervalos de confianza? Ya, aquí puede que no se entienda mucho lo que quiere decir. Pero en realidad lo que dicen es que
nosotros calculamos la desviación estándar de cada una de los cruceros, y esa desviación estándar, como yo les decía, es la muestral. La que tienen que calcular siempre va a ser la muestral, porque justamente esto es una muestra. Pero aquí les dicen de que justamente este que habíamos calculado, que es la muestral, tiene el mismo valor que la poblacional. O sea, ahora entonces conocemos el valor de la desviación estándar poblacional, ¿ya? Y si tienen el diagrama que había dibujado en la pizarra al principio, decía de que cuando sí se conocía la desviación estándar poblacional, teníamos que calcular el z, ¿vale? Ese va a ser nuestro intervalo de confianza, es nuestra forma de calcularlo, ¿ya? Cuando conocemos la poblacional. Entonces lo que va a cambiar ahora en nuestro Excel, lo que va a cambiar ahora en nuestro Excel va a ser este texto, ahora va a ser Z, en realidad, va a ser Z. Vamos a mantener este 0,1, que es el alfa medios, y vamos a mantener los 11 grados de libertad, ¿vale? Entonces, ahora tenemos 0,8, o sea, tenemos 80% de confianza. Entonces, como si se acuerdan como le había dicho al principio, para ingresar a Z teníamos que buscar el valor de alfa medios de 0,1 dentro de la tabla y buscar qué Z corresponde a 0,1% de probabilidad, ¿vale? Entonces nos vamos a la tabla, que la tengo acá. Esto es de Student. Entonces, aquí arriba tenemos que buscar 0,1, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está, por acá, por acá, por acá. Ahí tenemos lo más cercano a 0,1%. O sea, o sea, perdón, 0,1, que sería un 10%. Entonces, ese 10% se da para un Z de 1,28, ¿vale? Tenemos aquí para acá el 1,2 y para arriba el 0,8, ¿vale? Entonces tendríamos 1,28 como Z. Y con este Z entonces, ahora podemos calcular de nuevo nuestro intervalo. Voy a calcularlo aquí, los nuevos límites inferior y superior, que en realidad van a cambiar súper poco porque, eh, bueno, si se fijan aquí, la diferencia, si bien es importante, tampoco es tan grande. Pensando que estamos hablando de 1, y algo. Entonces esto va a ser promedio menos este Z de ahora por la desviación estándar dividida en la raíz de 12. Esta parte de acá va a ser promedio más el Z por la desviación estándar dividido en la raíz de 12. Y ahí nos va a dar. Y esto sería para el lado, y nos da, no, aquí. F4, ahí sí. Entonces nos dan estos valores ahora. Si se fijan, son muy parecidos, 19.652, 19.792. Y acá 24.000 aproximadamente, y aquí se achica un poco. O sea, en realidad sí, se achica un poquito, ¿vale? Entonces al final como eh, variando en este caso, conociendo la desviación estándar poblacional, en realidad no cambian mucho los intervalos y sigue habiendo diferencias significativas. De hecho, ahora la diferencia significativa es mayor aún que antes, ¿vale? Esas son las conclusiones que ustedes pueden sacar. Y aquí en el enunciado en realidad no está la pregunta,
pero habla, podría sacar el de la varianza poblacional, ¿ya? Porque alcanzaron a ver eso, entonces sería ideal que lo pudieran ver cómo se resuelve. Vamos a calcular el intervalo de confianza eh, de la varianza poblacional para ambos cruceros y ver si es que tienen diferencias significativas, ¿vale? Esto bueno, lo vamos a dejar por ahí nomás. Tenemos la desviación estándar. Si se acuerdan, lo que necesitábamos para calcular la población, la varianza poblacional, era tener n-1, n-1 por la varianza. Y acá vamos a aplicar chi cuadrado de alfa medios, los grados de libertad. El alfa medio lo tenemos calculado, que en este caso vamos a ocupar el de 0,05, el inicial. Tenemos los grados de libertad, que es igual a 11. Tenemos n, que es igual a 12. Y tenemos esto, que sería la desviación estándar que calculamos al cuadrado. Entonces lo único que nos quedaría sería calcular el chi cuadrado con estos datos que tenemos acá. Y luego vamos a tener que calcular la otra parte, que va a ser con el chi cuadrado de 1 menos alfa medio. Y del mismo grado de libertad. ¿Vale? Entonces, volviendo al Excel, vamos a tener a ver aquí, vamos a tener n, la varianza, chi cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a tener para el crucero cuadrado alfa medios y chi cuadrado 1 menos alfa medios. Así va a ser. Aquí vamos a tener crucero 1 y crucero 2. Entonces tenemos que n va a ser 12 y 12. Tenemos que la varianza va a ser esto elevado a 2. Para este lado igual. La desviación estándar elevada a 2. Y ahora lo importante. Chi cuadrado de alfa medios. Nuestro alfa medio dijimos que iba a ser 0,05, perdón, 0,025. Y vamos a tener 11 grados de libertad. Entonces, nos vamos al PDF, a la gráfica de chi cuadrado, y dijimos 0,025 y 11 grados de libertad, entonces vamos a tener 21,9. Ahí está el 11. 21,9 para 0,025. Entonces, y para ahora el 1 menos alfa sería 0,975, sería acá 3,82. 3,82, 21,9. En esta parte sería exactamente lo mismo porque serían el mismo intervalo de confianza y el mismo grado de libertad. Entonces tendríamos los mismos valores de chi cuadrado. Y aquí podríamos calcular el límite inferior y el límite superior de la varianza. Aquí va a ser n-1 por la varianza
dividido en chi cuadrado alfa medios. El primero, el límite inferior va a ser por el valor más grande. Así que se le llega a olvidar, ahí tienen cómo calcular los dos y ahí van a saber el orden al tiro de cuál se divide con cuál. Entonces, este se divide con chi cuadrado de alfa medios. Y el siguiente es n-1 por la varianza dividido en chi cuadrado de 1 menos alfa medios. ¿Vale? Y aquí podemos sacar el tiro para el lado. Y lo vamos a tener. Ese va a ser los intervalos de confianza de la varianza poblacional, los cruceros. ¿Vale? Aquí también se pregunta en general si es que hay diferencias significativas y tendríamos que entrar a evaluar. ¿Vale? En esta parte, a ver, es 21.000 y estos son 97. Si se fijan aquí, no hay diferencias significativas porque estos valores, este valor de acá es menor que el valor de acá. Eso quiere decir que se intersectan. Entonces, en las varianzas tampoco habría diferencias significativas. ¿Vale? Esa es la conclusión que tienen que sacar. Y no sé si tienen alguna duda de chi cuadrado, de student o de otra parte de la materia que quieran hacer para el certamen o cualquier otra duda que tengan, porque con eso estamos listos. ¿Vale? Si no hay duda, lo dejamos hasta acá y le voy a decir a Felipe que repase test de hipótesis más que nada, y él creo que va a hacer como un repaso general de la materia igual. Le voy a decir también que vea lo de chi cuadrado para que lo repase, por si quieren ir igual a su ayudante. ¿Vale? Si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Nos vemos.